Antonio Ulises Disla Sena a 00059627. 1. Análisis del riesgo de fraude en los sectores público y privado. El fraude surge cuando dentro de una organización coinciden diversos factores que facilitan comportamientos indebidos. Entre estos factores se encuentran las debilidades en los sistemas de control interno, las presiones económicas o laborales, las oportunidades de incumplimiento de las normas y la justificación personal de conductas deshonestas. En este contexto, la Ley Núm. 10-07 de Control Interno de la República Dominicana establece un marco normativo orientado a la prevención de estas situaciones, al concebir el control interno como un proceso integral destinado a ofrecer un grado razonable de seguridad en el cumplimiento de los objetivos institucionales, la adecuada protección de los recursos y la observancia de las disposiciones legales vigentes. 1.1 Riesgo de fraude en el sector público. En el ámbito del sector público dominicano, el riesgo de fraude guarda una relación directa con la gestión de los recursos del Estado y con la obligación legal de garantizar transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. Dentro de este sector, se presentan con mayor frecuencia prácticas fraudulentas como la apropiación indebida de fondos públicos, irregularidades en los procesos de compras y contrataciones, pagos realizados sin la debida autorización o de forma duplicada, así como la alteración de información financiera y administrativa. A estas situaciones se suman los conflictos de interés que influyen negativamente en la toma de decisiones. La probabilidad de ocurrencia de estos riesgos aumenta cuando no existe una adecuada segregación de funciones, los mecanismos de supervisión resultan insuficientes o la rendición de cuentas es limitada. Asimismo, una cultura organizacional débil en valores éticos y transparencia contribuye a que estas prácticas se mantengan. En este sentido, la Ley 10-07 atribuye a la Contraloría General de la República la función de regular, supervisar y evaluar el sistema de control interno en las instituciones públicas, reconociendo a la auditoría interna como un elemento esencial para la prevención y detección del fraude. Cuando las unidades de auditoría interna son inexistentes o presentan debilidades operativas, la capacidad institucional para identificar desviaciones de manera oportuna se ve reducida, lo que incrementa la exposición al fraude y al uso ineficiente de los recursos públicos. 1.2 Riesgo de fraude en el sector privado. En el sector privado, el fraude representa un riesgo significativo que impacta de forma directa la rentabilidad, la estabilidad financiera y la reputación de las organizaciones. Entre las modalidades más comunes se encuentran el fraude financiero, la manipulación de estados financieros, la apropiación indebida de activos, la corrupción, los sobornos, las irregularidades en la nómina y los pagos a proveedores, así como el uso inapropiado de información confidencial. Si bien la Ley 10-07 se orienta principalmente al sector público, sus principios fundamentales en materia de control interno y gestión de riesgos resultan aplicables al sector privado como parte de las buenas prácticas de gobierno corporativo. En este entorno, el riesgo de fraude suele intensificarse debido a la presión por alcanzar objetivos financieros, la debilidad de los controles internos, la falta de supervisión efectiva por parte de la gerencia y una gestión deficiente de los riesgos operativos y financieros. En este contexto, la auditoría interna, alineada con estándares internacionales, se consolida como una herramienta estratégica para evaluar la eficacia de los controles, fortalecer la ética organizacional y reducir la probabilidad de ocurrencia de actos fraudulentos. 1.3 Impacto del fraude en ambos sectores. Tanto en el sector público como en el privado, el fraude genera efectos negativos que van más allá de las pérdidas económicas. Entre sus principales consecuencias se encuentran las sanciones legales y administrativas, el deterioro de la confianza institucional, el daño a la reputación y la reducción de la eficiencia operativa. Además, el fraude debilita los sistemas de gobernanza y dificulta el cumplimiento de los objetivos organizacionales, afectando la credibilidad de las instituciones frente a la sociedad y a los distintos grupos de interés.
2. Propuesta de fortalecimiento de la auditoría interna para mitigar el riesgo de fraude. El fortalecimiento de la auditoría interna se presenta como una estrategia clave para la gestión del riesgo de fraude en los sectores público y privado. Su enfoque preventivo, sistemático y basado en riesgos, en consonancia con la Ley 10-07 y las buenas prácticas de auditoría, permite mejorar la capacidad de las organizaciones para anticipar y enfrentar situaciones irregulares. 2.1 Implementación de una auditoría interna basada en riesgos. Se propone la adopción de un modelo de auditoría interna centrado en la identificación y evaluación de riesgos que permita priorizar aquellos procesos con mayor exposición al fraude. Este enfoque facilita una asignación más eficiente de los recursos de auditoría y la ejecución de evaluaciones focalizadas en áreas críticas, tanto financieras como operativas, fortaleciendo así la supervisión institucional. 2.2 Evaluación y mejora del sistema de control interno. La auditoría interna debe desempeñar un rol activo en la evaluación continua del sistema de control interno, promoviendo una adecuada segregación de funciones, la existencia de procedimientos claros y debidamente documentados, la implementación de controles preventivos y detectivos eficaces, así como la supervisión permanente de las operaciones clave. Un sistema de control interno sólido, alineado con los lineamientos de la Ley 10-07, reduce de manera significativa las oportunidades para la comisión de fraudes y fortalece la gestión organizacional. 2.3 Fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento. La auditoría interna contribuye de forma directa al fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. Esto se logra mediante la evaluación de los códigos de conducta, la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y la recomendación de programas de capacitación orientados a la prevención del fraude. Una cultura organizacional sustentada en valores éticos actúa como un elemento disuasivo frente a conductas indebidas. 2.4 Uso de herramientas tecnológicas y análisis de datos. La incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de auditoría interna, como el análisis de datos y los sistemas de monitoreo continuo, permite detectar de manera oportuna transacciones inusuales y patrones atípicos. Estas herramientas fortalecen la capacidad de detección temprana del fraude y mejoran la calidad y oportunidad de los informes de auditoría. 2.5 Coordinación con la alta dirección y otros órganos de control. Resulta fundamental que la auditoría interna mantenga una comunicación fluida y efectiva con la alta dirección, los comités de auditoría y los órganos de control interno y externo, como la Contraloría General de la República en el sector público. Esta coordinación facilita la implementación de acciones correctivas, el seguimiento de las recomendaciones emitidas y el fortalecimiento integral del sistema de control y gestión de riesgos.